lo que es guías de señal, y de ahí sí ciclo celular, y hasta ahí era la primera prueba, se me olvidó muy fácil. Yo le confirmo ya mañana ese detalle, al menos de los paralelos míos. Ok. Se conversó esto hasta donde yo recuerdo el día de ayer, y se topan en el libro con otro proceso por ahí que permite el desarrollo humano. Ahora, moverse, me adelanto de una vez. Esto de mover células, sea en grupo o sea aisladamente, entre comillas, requiere espacio. Ya lo iremos notando, veremos algunos videos de eso en esos capítulos. Una célula que se está dividiendo en un espacio reducido, y si estás apretado en un espacio reducido, como por ejemplo se ve en esta maqueta que ustedes tienen en la parte de atrás, ese cigoto de división está rodeado por cierto tejido que le ven un color medio rosadito, ya se lo contaré. Sin mucho espacio, ¿cómo me muevo? No hay cómo, no. Si estás apretado en el metro en hora pico, difícil salir. O sea, solo te dejas llevar por la marea. Para que algo se mueva, requiere caminos y requiere espacios. Ojo, si no hay caminos ni espacios, no se puede mover. Ojo con ese detalle. Entonces, en el libro vamos a encontrar que las células durante su desarrollo se mueven, sí, de manera coordinada, muchas veces manteniendo todavía nexos con otras células. Le doy un ejemplo más cercano de las cosas que nos toca conversar. Los gametos del XY, los espermatozoides en desarrollo, mantienen ciertas conexiones citoplasmáticas generación tras generación. Así que mientras un linaje va evolucionando, mantiene esa conexión. Ya cuando llegan hasta cierto momento de su desarrollo, ahí sí, se independizan. Entonces estas células mantienen esas conexiones, además de para moverse, para mandarse ciertas señales y coordinar transformaciones. ¿Okay? Eso que ven ahí es un evento que estudiaremos en tercera semana de desarrollo, vital para formar un ser humano. Se crea un camino, es lo que está viendo usted ahí, se crea un camino, y por ese camino las células de este tejido empiezan a desplazarse. Esa es la idea. A ese fenómeno le llamaremos gastrulación, lo analizaremos con más detalle. En ese movimiento, las células lo hacen, digamos que en grupo, en conglomerado. Hay otro tipo de movimiento un poco más individualizado, un poco más. Hay otras células que en ese momento no están, aparecen más tardecito. Famosas, les dedican capítulos enteros en otros libros. Tienen una propiedad de transformación enorme. De hecho, se las estudia incluso como potenciales tratamientos de algunas enfermedades. Son unas células conocidas como cresta neural. Esas se mueven por todo lado. No hay zona del cuerpo donde usted no encuentre un derivado de esas células. En cambio, ellas se piensa que son un poco más liberales, digamos así. Se mueven, sí, cerca de otras células de la cresta neural, aunque lo hacen de una manera más independiente, sin tanta conexión celular entre sí. ¿Qué es eso de Nodal? No es del cantante, nada que ver con Ángel Aguilar. Gente sabe quién es Ángel Aguilar. ¿Los términos fan de la relación les dicen algo? ¿Sí? Sí. Ok. No es ese. Es un gen, es una vía de señal que se expresa para, en este caso, hacer ese movimiento. Estudiaremos en tercera semana, por si acaso. ¿Okay? Entonces, la célula se tiene que mover, llegar a cierto lugar y se especializa. No sé, en mi época yo recuerdo que en los colegios sí explicaban esto. Ahora las cosas han cambiado. Y me dicen que en ese bachillerato general unificado hay cosas que se ven y otras que no se topan jamás. Me dicen, no me consta. Tengo mis dudas de si su generación creció con cierto juguete. ¿Qué juguete? Era una como masita, por decirlo así, como un moco. Creo que es el equivalente al slime. Solo que venían ciertos muñecos, mis sobrinos que son un poco más grandes que ustedes, le volvían loca a mi hermana, que lanzaban esos muñecos y se pegaban. Y bajaban, y bajaban, y bajaban, y bajaban, y bajaban. Y les encantaba ver cómo bajaban. Pero que a mi hermana nunca le gustaba. Es que mientras bajaban, iban dejando huellas de por donde bajaban. Se veía verde, rojo, verde, rojo, de donde se había pegado el cuerpo muñeco.
Si usted jugó con eso, me va a entender esto un poco mejor. ¿A qué se refiere, doctor? Imagínense que esto es la pared. En este caso sería la matriz extracelular. Todo aquello que rodea las células que están en un determinado tejido. Y esa matriz, uniendo esto con algo que ya está incluso más adelante, tiene ciertas moléculas que permiten que una célula se pegue o no se pega a esta matriz. Primer detalle. Si hay una correspondencia entre la matriz y las moléculas que la célula expresa, se pega. Es decir, si es una pared apropiada, ese slime se pegó. Si no es una pared apropiada, le lanzaban y se caía. Tiene que haber cierta afinidad. Primer detalle. Segundo detalle. Para moverse, tiene que haber algo que le guíe. Cuando lanzaban ese muñeco, mis sobrinos, lo que le guiaba es la gravedad. Está arriba y la gravedad les llevaba para abajo. En el caso de las células, hay varios estímulos que les van guiando. Me adelanto a uno. Sustancias químicas, factores químicos. Algunos atraen células porque favorecen su desarrollo. Otros le alejan porque no le agradan, no le convienen para su desarrollo. Similar a algo como esto. Bien de la sierra. Así que eso de pescados y quien les habla, no nos llevamos muy bien. Vuelo algo que tiene que ver con pescado y similar. No, por aquí no va a comer. Como bien de la sierra, vuelo un afritado, un hornado, cosas por el estilo. Allá sí me meto. El aroma es sustancia química, en pocas palabras. Percibo eso, me acerco. Percibo lo otro, me alejo. Por cuestión de gustos. Aquí es por qué me favorece o no me favorece mi desarrollo. Entonces, hay un estímulo que le dice a la célula, avanza o aléjate. Sea lo que sea, se va a mover. Y se mueve como el slime. Emite piecitos. Lamelopodios, filopodios, diferentes nombres que ustedes van a aprender en otras materias. Y esos piecitos deben unirse a las moléculas de la matriz. Se pegan a eso y van avanzando, 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 o alejándose, 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 depende. Y me deja recuerdos de por dónde pasé. El slime que deja manchada la pared. Entonces, para esa migración, tiene que la célula decidir hacia dónde voy. Ya hablando internamente, usted lo va a ver en fisiología más que conmigo, eso obliga a que internamente la célula empiece a hacer ciertas cosas. Sus proteínas de contracción tienen que empezar a trabajar. Y si hablamos de proteínas, moléculas de contracción, de ley los términos actina, miosina aparecerán por ahí. En tejido muscular lo tienen que estudiar con más detalle. Ellas se activan, se juntan, se contraen, avanzo. Me relajo, me detengo. ¿Ok? Estímulos que hacen que una célula avance. El primero ya le dije, y es de los más usuales. Diferentes factores químicos. Algunos están descritos aquí. Más acá, más acá. Aquí le hago un poquito, ¿no? Dependiendo, todo depende. Lípidos por ahí, segundos mensajeros por ahí, vías de señal tal cual como le mencioné aquí que se van activando. Yo le doy un ejemplo de temas del desarrollo que ya veremos en su momento. Hay una vía de señal que es súper importante en el desarrollo humano. Sus siglas, véalas ahora y recuérdalas para siempre, Dios mediante. Déjenme ponerle con el azul más oscuro porque si no, no se ve. Una S y dos H. Siglas de una tal Sony Gergejo. Parecido al muñeco azul ese. De hecho, se hicieron estudios en los erizos y por eso el nombre. La escritura la encuentran en el libro. Sonic Hedgehog. El nombre escrito lo encuentran mejor en el libro, tal cual. Siglas SHH. ¿Qué hace esta vía de señal en particular? Quedas un poco de memoria. Le encanta ayudar a desarrollar estructuras de zonas ventrales.
Les doy un ejemplo. Estoy conversando o terminando de conversar con sus compañeros y compañeras de segundo. El rostro. La cara es ventral. La expresión inicial de esta vía de señal en el rostro humano en formación permite que tengamos un rostro decente, con su nariz, sus ojitos, etc. Un rostro, finalmente. Si esto se prende en esa región, será un factor que favorezca que ciertas células vayan hacia allá y de esa manera cumplan su destino. Hay células a las que Sonic Hedgehog no les agrada mucho y cuando hay Sonic más bien se aleja. Me adelanto bastante, un tema de segundo nivel. Hay ciertas neuronas para las cuales Sonic Hedgehog no es lo que favorece su desarrollo, sino es otra molécula que se llama BMP. Entonces, esas neuronas, ya estudiaremos en su momento, ven Sonic y dicen, no, este no me sirve, no me agrada, no me va a ayudar, como yo a lo leo, el pescado por ahí. Pero si encuentro una tal BMP, está en inglés, proteína morfogenética ósea, no, puchicas, eso sí es para mí como la mitad de la velocidad, allá voy. Siendo nuevos y nuevas, antes en cierta época les daban en pequeños recorridos sus hermanos y hermanas mayores de las huercas que había aquí cerca. Acá bajito por la asamblea hay un local de esa comida tradicional, buena, y está BBB, bueno, bonito y barato. Por el Parque La Alameda, lo que sí les sugiero es ir acompañado. Ya no es como en mis tiempos que uno iba solito hasta las canoas que había en ese parque y te sentabas ahí. Es preferible ir con compañía, ¿no es cierto? Ya. Y sigue existiendo. Me acuerdo de la época del siguiente. Bueno, la razón sigue abajo. Ok, eso es lo uno. La otra, usted aprende y en fisio también lo van a conversar. De hecho, me dicen que es de los primeros temas y tiene lógica que las células tienen carga. ¿Correcto? Ya. ¿Por qué una célula tiene carga? Por la cantidad de iones que están moviéndose de manera constante. ¿Y una célula humana en reposo qué tipo de carga tiene? ¿Positiva o negativa? Negativa. Menos 70, menos 90. Depende incluso. En desarrollo humano hay algunas que llegan a menos 90. Depende. Ya, pero es carga negativa. Usted aprende algo muy básico en el colegio. O los opuestos. Los iguales. Más o menos así. Más o menos así. Entonces, dependiendo de la carga de ciertos tipos de células, pueden acercarse o podrían distanciarse. No creo que sea un fenómeno muy relevante a comparación del de acá en etapas tempranas del desarrollo. Este menos, este más, pienso yo, este más. Esto es esencial y es lógico. ¿Cómo es eso de guía-contacto? Ok, inhibición por contacto y afinidad diferencial van por lo mismo. Vamos por partes. Está fresquita para ustedes el recuerdo de la grabación, ¿correcto? Está fresquito. Las fotos de lo que salí del colegio, el último día en el colegio, aquí cerca, ¿no? A la vuelta del estilo, ¿correcto? Ya. Y dentro de lo que son fiestas de graduación, es clásico que hagan algún tipo de reunión, algún baile por ahí, un poco más formal y todo, toda esa cosa por eso. Aquí también lo hacen cuando se gradúen, es su meta en unos años. ¿Dónde entra el ejemplo? A ver, si es un salón de esos de baile y demás, tiene cierto tipo de piso. Lo pulen bastante para el evento. Y es curioso ver cómo entran sobre todo individuos XX con un taco de este color. Y se salvan de irse al suelo. Este edificio, por Dios, tendrá cuidado. Hay una época en la que llueve bastante. Y cuando eso pase y entren a este edificio, a las entradas, ustedes se han dado cuenta, no tenemos ninguna alfombra. Esas baldositas, cuando se mojan, son un jabón. Y he visto a más de uno. Llegan con cierto tipo de calzado, mojado el piso, mojado el calzado, no se pegan bien, no hay buena fuerza de rozamiento, así que toro. El zapato apropiado para el lugar idóneo, ¿no es cierto? Si te invitan a una hacienda, no va a ir de tacos, va a ir con botas. Conozco gente que ha hecho eso, algún día le contaré. En fin, entonces, tiene que haber la expresión en las células del zapato apropiado. Y usted va a encontrar ahí algunas moléculas, la que el libro nos menciona y nos va a servir a nosotros,
Son unas tales caderinas. Según la caderina que la célula de desarrollo experimenta, se puede juntar con otras células, tiene más chance de juntarse con otros receptores de la matriz, o lo contrario, cambia de caderinas, por ejemplo, estas crestas neurales que le estoy contando, y eso le permite ya no quedarse anclado a esa matriz y le permite irse a otra. Se despega y se va. Es curioso. Las células en desarrollo van modificando estas moléculas de unión y así o se juntan o se separan, o caminan por ese sitio o son libres de irse a otro, modificando esas moléculas. Esa habilidad tienen en un principio. Las células más somáticas ya no, o sea, ya están más especializadas. Tienen esta molécula y tienen que estar anclados a ese tejido. No deben moverse, ya evolucionaron. Pero las del desarrollo sí. Y entonces, ustedes van viendo, iremos revisando diferentes temas, sobre todo en segundo más, y ya vemos en biología especial, cómo la matriz expresa ciertas moléculas que hacen que el zapato de la célula, por decirlo así, ya no le funcione. Y de esa manera se ve la necesidad de o cambiar de moléculas o desarrollarse por otro lugar. Y toda esta serie de movimientos ocasionan algo. Ustedes se encuentran por aquí. Veo que han aumentado los 3 nombres que ustedes me dijeron. Tengo que revisarle eso para ponerle por acá y conversamos. O si no le leemos y se lo explico. Eso empieza a ocasionar estas cosas que ustedes ven allí, que al final de cuentas es cambio de forma del embrión en desarrollo. ¿Qué cambios de forma usted ve? A veces las estructuras se unen. A veces las estructuras construyen. Entonces, esa es una pareja de términos. Todo depende de la luz del órgano. ¿Entienden el término luz del órgano? No es un foco, por si acaso. ¿Qué es esto de la luz de un órgano? La cavidad. Entonces, por ejemplo, el hueco. Si hablamos de la luz del estómago, están hablando del interior del estómago. La luz del esófago, la cavidad interna del esófago. Y el cambio de forma es hacia la luz, hacia adentro. Si el cambio de forma es hacia afuera de la luz, y aunque no lo crean, en segundo tengo algunos problemas con ese término. Estamos viendo el desarrollo de la glándula tiroides. Nos toca ver eso con sus compañeros, Y eso es una estructura que va a protruir a partir de cierta zona de la lengua. Ya veré qué me dicen sus compañeros y compañeras, si para ellos es una invaginación o evaginación. Tengo esa clase y les cuento. Es la siguiente que me toca con los otros paralelos. Siguiente cosa que sucede, hablando de cómo se van moviendo las células. Tienden a unirse, llegar o converger en un lugar, o tienden a alejarse de cierto sitio, por los diferentes estímulos en cuestión. Entonces, el ejemplo es el de la tercera semana. Es el mejor ejemplo para hablar de movimientos celulares, porque aquí ocurren un montón de cosas. En la tercera semana se forma un como canal. Imagínense el espacio entre las bandas. Y lo que van a hacer diferentes células es converger, llegar, acercarse a ese canal conforme se mueven. La cresta neural, dependiendo de la referencia, podríamos decir que se aleja. Son células que se forman a lo largo de todo el embrión. Y dentro de lo que ayudan a formar, por ejemplo, está la médula de una tal glándula suprarrenal. ¿Okay? Esa glándula está en el abdomen, encima del riñón. Entonces, de lo que estoy en cierta región, me alejo de la región dorsal, pero me acerco a la futura glándula suprarrenal. Depende también un poco del punto de referencia. Me alejo de donde nací, llego a donde voy a terminar de diferenciarme. Me alejo de un tal epiblasto, que es de donde salen las células que se están moviendo, pero me acerco a una tal estría primitiva por donde voy a migrar. Depende de ese punto de referencia. Y una última cosa. Le dije, las células sin espacios no se mueven. Si no se crean espacios huecos, moverse va a ser difícil. Y esto es lo que pasa aquí. En diferentes momentos y etapas del desarrollo,
van a ir apareciendo diferentes cavidades y cada una de ellas tendrá un destino. Alguna de las que están por ahí, veremos que es la que permite que tengamos cavidad pericárdica, cavidad torácica, cavidad abdominal, ya se verá en su momento. En ese proceso de formar cavidades, diría yo que este es un subproceso prácticamente. Hay un tejido sólido y por ciertos cambios que ya se conversarán, aparece una cavidad en su interior. Esa imagen que está ahí con el número 6, esta de aquí, es de la tercera semana también, y un proceso que se conoce como la separación del mesodermo lateral, en dos hojitas, que ya estudiaremos en esa tercera semana. Queda un tejido arriba, un tejido abajo, con un hueco en medio. Creo que es el único momento en el que ocurre algo así. Ok, hagamos algo. Veo que no he puesto esos otros tres. Y como bien dice su compañera, en la cuarta edición están 3 términos más. Nos han aumentado 3. Dice apotaxis, urotaxis y topotaxis. Solo por la raíz ya le podría explicar fácilmente qué es. Ya le pongo el primer etapa. DH. Porque quimiotaxis es fácil. Esta migración a través de señales ligadas a la matriz celular, como fibronectina, lamina y diferentes tipos de colágeno, que hacen que la matriz sea un sustrato de migración estable y duradero, marcando así la ruta para la migración. O sea, lo que teníamos hasta la tercera edición con esto, le han puesto un término específico prácticamente, porque en la matriz usted encuentra eso, colágeno, elastina. Hay enfermedades donde esas moléculas se alteran y eso cambia el tejido finalmente. Ejemplo de esa enfermedad, hay personas que son capaces de estirar su piel un montón. No sé si hayan visto, cogen y tienen una alteración del tejido colágeno y hace que sus células ahí, como chicle. El siguiente, por favor. Es la migración dirigida. Pero lea la espalda. Urotaxis. Es la migración dirigida por la rigidez del sustrato y la preferencia de las células para migrar en estos sustratos para encarcelar las enzimas oxidasas entrecruzan fibras de colágeno o otros componentes del sustrato y lo endurecen. Por el contrario, enzimas como las metaloproteinasas Ok. Siga. Ya le cuento dónde hay esas enzimas. de la matriz que relajan o suavizan el sustrato. Los sensores o receptores son mecánicamente sensibles y están a ambos lados de la membrana celular, en el citoplasma de la célula, acoplados mecánicamente. Ya, paremos hasta ahí. Le cuento dónde pasa eso más o menos. Ni tan más o menos dónde pasa. Cuando estemos en el capítulo de placenta, tengo que hablarle al final placenta parto, porque todo tiene que acabar. Y hay el capítulo de parto en el libro tal cual. Estamos envueltos por unas membranas, las conoceremos en el laboratorio. Una es súper delgada, se rompe con facilidad. Lo veremos en el laboratorio. Es transparente, se llama amnios, muy delgadito. La clásica membrana que cubre a los bebés que aparecen en las fotos de internet. Por esa membrana le vemos a través al bebé. Okay. Hay otra que es mucho más rígida. Ahí entra el concepto este. Más rígida, dura. Protección del guagua que está dentro. Se conoce como corión. Para nacer, yo necesito que eso se rompa, si no, no salgo. Estoy encerrado en esa bolsa. Y no solo es el hecho de la presión que va a hacer el útero. Por ciertos mecanismos moleculares que ya llegará el momento de conversarlos, se empiezan a expresar justo esas metaloproteinasas. Y esas enzimas degradan la consistencia de estas estructuras y hacen el primer hueco para que uno... ¿Dónde también actúan estas enzimas? No es tanto en el desarrollo, es en el individuo XX. ¿En qué parte? Igual en parto. En el individuo XX tengo un cuello del útero así, cerradito, y tiene que estar cerrado, el guagua tiene que estar aquí adentro, cocinándose durante algunos meses. Este cuellito del útero tiene que abrirse, la no despreciable suma de 10 centímetros. Ya, tiene que abrirse de nada o casi nada a 10 centímetros, para que haga la cabeza y el guagua.
Pero esperen, eso no es lo más jodido. El cuello del útero tiene cierta altura, y ya me dirán ustedes en este capítulo. De la altura promedio que tiene un cuello del útero, tiene que volverse tan delgado, y sí, así mismo es, como una hoja de papel. Híjole, como algo que tiene cierta altura en centímetros, se haga así de delgado. Las enzimas le cambian a este cuello del útero que es rígido y duro, su consistencia se va cada vez haciendo más blanda. Y ese datito también es parte de la evaluación médica. Cuando se examina una mujer embarazada y se siente un cuello duro, ok, el cuello no está listo para el parto. Examinan a la embarazada y el cuello ya se lo siente suavito, vamos por el camino del parto. ¿Okay? Ahí aplica esto de allí. Y el último, nuevo que he puesto ahora. Tubotaxis se refiere a la migración dirigida por señales biofísicas determinadas por las características topográficas del sustrato que permiten y orientan la migración celular. Espérenme un ratito. Cuando escuchan el término topografía, ¿qué idea les da? Lugar. Esto estudian los arquitectos e ingenieros, si de memoria no me equivoco. Ellos son más especialistas en eso. Tienen hasta de esos aparatejos donde ven superficies, áreas, accidentes geográficos y un montón de vainas más. Y sacan los planos. Dígale, por favor. Las señales pueden ser mediante fibras de colágeno alineadas, fibras musculares, fibras nerviosas, vasos o túneles formados en la matriz celular. Recientemente se ha identificado la deformación local o curvatura de la membrana celular como un sensor que lleva a la reorganización de su esqueleto celular para la migración. Ok, le doy uno o dos ejemplos de dónde pasa eso, en donde el lugar determina cierta cosa. En la segunda mitad del semestre hablaremos de desarrollo de extremidades, como ustedes recuerdan. Y en ese capítulo del desarrollo de extremidades, le describen un experimento que hicieron hace mucho tiempo, bastante curioso. Verá, déjenme llegar al capítulo de extremidades, sistema esquelético, es más acá adelante, sistema muscular, desarrollo de los miembros. Ya. Ya. Está en la cuarta edición en la página 286. Resumen ejecutivo para entender esto. Para que una extremidad se forme, necesita dos componentes. Y en ese experimento que está en la página 286, ¿qué les cuenta? Si yo saco este componente que forma la extremidad y lo pongo acá, sí logro crear una extremidad. Si saco este componente que forma una extremidad y lo pongo en otro lugar, no se crea la extremidad. Depende del sitio. Si saco este componente de la extremidad y lo pongo por acá, tengo más de una extremidad. Depende del sitio. Como vieron, depende de la ubicación. Y eso lo analizaremos con más detalle. Les doy un ejemplo claro en el desarrollo de extremidades. ¿Okay? Así lo conversamos, pero no me acordaba que ese ya nos habían puesto en la cuarta edición. Ahí se ve cómo, con la reubicación de cierto componente, un órgano se forma o simplemente no se desarrolla. Esto ya le contaré, es una ectopia cordis de esas feísimas. Es un corazón fuera de lugar. Y usted debería, después de esas clases, de entender por qué ese corazón está fuera de lugar. Ok. Por último, al final encuentran en el capítulo, en esto no ha cambiado mucho, lo que le mencioné. Si hablamos de moléculas de unión, la que nos interesa desde esta perspectiva de desarrollo son las benditas caderinas. Hay diferentes tipos. Nos interesan tres en particular. Por letras, E, P y N. Como están viendo allí, se expresan en determinados lugares. ¿Cuál es el concepto a entender? Caderinas similares se unen. Caderinas diferentes no se unen. Entonces, una P con otra P se pegan. Una E con otra E se pegan. Una N con otra N se pegan. Una P con una N, una E con una P. Por allí, cuando ese tejido cambia esas moléculas de esas caderinas, sus células empiezan a migrar. Cuando la cresta neural cambia sus caderinas, empieza a migrar. Y en resumen, ¿qué es lo que está puesto aquí? ¿Qué es lo que le ayuda a la célula finalmente a migrar? Déjenme ponérselo en grande. Eso no está en Arteaga, no está en Flores, es más bien, ya gracias.
Es más bien de un libro de patología funcional. Ustedes estudian eso en cuarto, quinto nivel, pero prefería adelantarme un chance para que más o menos tengan una idea de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, los que parecen como brocheta, como pincho, son las cadeninas. ¿Y qué están viendo? Cadeninas iguales se juntan entre sí. Cuando estas se juntan, activan moléculas adentro. Empieza un mensaje. Dentro de ese mensaje, una cadena de proteínas conocida como cateninas. Y en último término, lo que terminan haciendo es activando moléculas de contracción. Al activar las moléculas de contracción, la célula se mueve. Si no activo las moléculas de contracción, la célula no se mueve. Ese es el resultado final de estas moléculas. Ok. Con eso, habríamos conversado de todos los procesos básicos, generales, esenciales, que deben ocurrir a lo largo del desarrollo humano. Y le he ido contando algunos ejemplos de en dónde pasa tal cosa, en dónde ocurre tal cosa, y los iremos analizando de a poco. Ahora sí empieza el dolor de cabeza. El capítulo de vías de señal, perdón un ratito, en la cuarta edición, se pegó un cambio 360 grados. ¿Por qué? Usted ya se va a dar cuenta. Nos ponen en la parte del libro físico lo que a ustedes les daba de yapa, que por donde vamos a empezar, no sé si se dio cuenta ya, el tema de genes, ADN, compactación, descompactación de material genético, que por lo que veo ciertas caras de términos chinos para algunos de ustedes, esto a sus compañeros del semestre anterior, o hasta el semestre anterior yo se los daba como extra, como yapa, y ahora está en el libro puesto como lo principal. Y lo que estaba escrito en el capítulo como tal, que empezaría a partir de la página 15, es lo que tenía antes en la tercera edición y que en este libro ahora lo tenemos solo en el acceso virtual, en lo que es el material complementario. Usted necesita, ahí sí es el código del libro para poder ver lo que le ponen aquí atrás. Lecturas complementarias, es lo que está en la tercera. Yo no tengo código B, no es que el libro es copia. En la tercera edición está. ¿Ok? Ya lo que está como lectura complementaria, y que no puedo leer porque no tengo el código del libro original, lo puede leer usted en la tercera edición, que son las vías de señal. Y aquí hay una cosa bien alarma. A sus compañeros del semestre anterior me quejaba de que no había ninguna descripción de los genes OX. Y ahora en cambio la cuarta edición casi que solo se basa en describir los genes OX. Ya le voy a contar de eso. ¿Qué cosas no? Nos pone lo que nos faltaba y nos quitan lo que había. Ya nada, yo no hago libro. Entonces, seguimos. Entonces, usted tiene en la cuarta edición lo que, insisto, a sus compañeros y compañeras lo revisábamos porque sin eso, entender lo otro era difícil. Lo de las vías de señal como tal, en el cuarto solo está la descripción de la vía OX, que le contaré un poco. Las otras vías son IgD, HOG, BMP, factor de crecimiento de fibroblastos y demás, que le iré contando, están en el libro nuevo, pero en el material complementario online. Y si no tengo el libro nuevo, el original con el código, tengo que leer lo que está en la tercera, porque ahí están descritos todo esto que le conté. ¿Hecho? Ya. Dicho eso, primer concepto. Aquí no pensé que íbamos a llegar a eso y por eso me olvidé. Solo decirles, vayan a leer ciertos términos. No les mandé a leer. Esto va a ser ejercicio de pregunta, buscamos en internet y aclaramos. Primer concepto básico a entender. ¿Qué es un gen? Ella dice es un pedazo de ADN. ¿Qué más es? El gen es como una característica. Digo que un gen de expresión que les va a dar a la característica a la célula. Es algo que se expresa y le da una característica a la célula. Uy, aquí ya fueron más sofisticados. Una unidad básica para la herencia, que es otro término interesante. ¿Qué más? Típicamente está armado de qué? Es lo que encuentran en el capítulo de su descripción. ¿Quién está compuesto de esto? ¡Ey! Ya van apareciendo los otros términos. Y unos tales nucleótidos, que es lo que encuentran entre la gráfica del 2.3 y un chance en la gráfica de 2.1, ¿no es cierto? Algo que también se conoce como bases nitrogenadas. Ejemplos de estas bases nitrogenadas son letras.
adenina, timina, guanina, citosina y uracilo. Uno de esos es más del ARN, ¿no es cierto? Ok, listo. Entonces aquí ya va saliendo cierto detalle. Unidad básica de la herencia, que no es más que una secuencia de estos pares de bases nitrogenadas, que conforman una molécula más compleja. El bendito ADN. ¿Cómo definirían entonces el ADN de manera más amplia? Un conjunto de genes. Un conjunto de genes. Sí, de capítulo 2. Un conjunto de genes. ¿De qué? Heredados. Ok, que se pueden transmitir de generación en generación. Sigue. Dele. ¿Qué más? Ok. El término tal vez que estaba buscando yo es que codifica, porque es un código. Por eso ustedes también habrán oído código genético, que codifican las características básicas y esenciales de cualquier especie. Ok. ¿Cuántos genes se dice que tiene la especie humana? Todo esto está ahora en la cuarta edición. Ya antes solamente lo hacíamos por entender lo que nos tocaba realizar en el curso. No estaba tan loco cuando les daba ese tema. ¿Cuántos genes tiene el ser humano? A ver, quien les habla, estudié en el colegio en una época en la que el boom del proyecto Genoma Humano estaba ahí. Recuerdo claramente, mi profe de biología me mandó a hacer una presentación de eso. Le hablo de los años 90 del siglo pasado. Cuando ustedes, insisto, ni en plan. Hipótesis de los que condujeron el proyecto Genoma Humano. El ser humano es la cúspide de la cadena alimenticia. Todo él, todo ella. La mamá de Tarzán. Por lo tanto, ¿tendría pocos o muchos genes? Ya, la hipótesis era encontrar muchos genes. Se acaba ese puerco proyecto a finales del siglo pasado, inicios de este, ¿y cuál fue la respuesta? Un estudiante del año 2026 que no sepa eso, Jesús, María y José. El burro y todos los santos ya. 26 años después. ¿Qué se conoce con el tiempo? Lo que en alguna época era conocimiento sofisticado, con el tiempo termina convirtiéndose en el conocimiento básico, mínimo y esencial. Un ser humano en el 2026 que no sepa cuántos genes tiene, que tenga una carrera de ciencias de la salud, ¿qué les diré? Si quien les habla a finales de los 90 en biología ya le hacían estudiar eso. Es que eso a usted. ¿Quién dijo que los cambios en educación de los últimos 20 años fueron para bien? ¿Quién dijo que todo cambie siempre para bien? Por eso los europeos empiezan a buscar, están retomando prácticas clásicas. Ya han puesto en ciertos países ya la prohibición total del uso de tabletas y demás, e ya en los primeros niveles de formación. Y en la escuela de mi enano en este año hicieron toda una revolución y volvieron al papel y al lápiz. Sí hicieron ciertas cosas en plataforma, pero muy puntuales. Mi invitación era 15 minutos por día. Pero el grueso de cosas fue lo antiguo. No me quejo. Me he aprendido más o menos estos mocos. Claro. Segundo de básica ya saben sumar, restar con 2 y 3 cifras y empezaron ya la multiplicación. En el inicial ya empezaron con la anatomía humana básica. Sí, él ya sabe lo que es el cerebro, el intestino, el corazón, etc. Sí, en serio. No le miento. Se dieron cuenta que hay cosas que había que retomar. En una época en los colegios veíamos esto en cuarto curso. El equivalente para ustedes sería primero de bachillerato. A ver, ya bueno, corte comercial. Ahora sí. ¿Cuántos genes tiene el ser humano? Aquí hay un problemín. La compañera dice de 20 a 25,000 y varía según la publicación. ¿Cuál es el drama? Que aún no sabemos exactamente en qué letra empieza y en qué letra exactamente termina. Entonces, dependiendo de quién lo lee, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000 genes en un grupo haploide o diploide de células.
Ya tengo que empezar a hablar de términos técnicos. Ella dice haploide con algo de dudas. Por acá me dijeron diploide más seguras. ¿Qué dice el resto? Sí, que... Por allá. Le dejamos solo. ¿Qué dice usted? Su yunta, ¿verdad? Ya. Vas a apoyar a la amiga. Ya van 2-2. ¿Qué dice usted? ¿Y acá también? Ya, entonces apoyo moral ya son 3. Diploide, empatar. 4-3. 5-3. 6-3. 7. 8. Y ya perdieron. Pero porque están equivocados. Los 20 a 20.000, 20.000, 22.000, 23.000 es en una célula haploide. Haploide. Ya le voy a ir chequeando mientras vaya leyendo el capítulo. Es en una célula haploide. Es decir, ¿qué célula humana es la que tiene esos 20 a 23.000? Los gametos. Así que cuando nos reconstituimos como especie, pasamos de los 40.000 genes. ¿Cuál es el drama? Si usted busca un poco más, ya se conoce más o menos cuántos genes tienen otras especies. Y ahí empieza el dolor de cabeza. Resulta que el ser humano tiene menos genes que X invertebrado por ahí. Güey madre, ¿cómo es que un vertebrado complejo como este puede tener menos genes que una lombriz de aguapuerca, por decirlo así? Ahí empieza otra cosa, que ahí más o menos me mencionan. Todo el material genético codifica. Y la pregunta primero es, ¿qué codifican, no? Los genes codifican ¿qué cosas? Porque aquí le empieza a hablar de ciertos procesos y de ciertos términos esenciales. ¿Cuáles términos, Doc? Transcripción, traducción. El material genético se duplica a sí mismo en el proceso de renovación celular, que ya lo conversaremos en lo que es ciclo celular por allí. Pero como ADN no me sirve prácticamente. Ese ADN tiene que traducirse a algo más funcional. Y eso son las proteínas. Como ser humano tan complejo, ¿cómo con tan poquitos genes, entre comillas, que es lo que dicen los expertos, logro codificar tantas variedades de proteínas? Y cuando estén ya, no sé si también en fisiología muscular, no creo. Eso que en física tienen como 6-7 horas a la semana, pero no. Según el cielo, deberían tener como 6 a 7. Me cuento. Bueno, ahora entiendo por qué los temas de ellos sufren segundos. Okay. Cuando Dios mediante algún día vean tejido muscular, se van a topar con algunas cosas. Es el primer sitio donde uno se topa con esto. Una misma proteína tiene isoformas, diferentes formas de la misma proteína. El compañero que parece que conoce alguna cosa más ha oído de una tal CPK, creatina fosfoquinasa. No, hay 3 isoformas de creatina fosfoquinasa, cerebral, cardíaca y muscular, codificadas en el mismo gen. Hay una tal LDH, lactato deshidrogenasa, tiene 5 isoformas en el mismo gen. ¿Cómo diantres saco 5 y 3 de un mismo gen? Tiene que ver con estos procesos de transcripción, traducción, por ahí va. ¿Qué términos está buscando Doc? Cierta parte del ADN codifica y cierta parte se piensa que no. ¿Los qué? Intrones y exones. De una. ¿Cuál es cuál? El intrón es el que no modifica y los Ok, es el que no codifica, entre comillas. Y los exones son. Y los exones son los que sí codifican. ¿Y qué es lo que sabemos, compañero? Aparentemente, ¿qué tenemos más? ¿Exones, regiones que codifican o regiones que no codifican? ¿Qué es lo que sabemos? Diría que ¿Las que qué? las que no codifican. Las que no codifican, dice. ¿Qué dice usted? Las que no codifican. ¿Qué dice la vecina de atrás? ¿Que codifican o no codifican? Que no codifican. Que no codifican. ¿Qué dice usted? Que codifican. Ya vamos 3-1. ¿Que no codifican? 4-1. Ahora sí la apuntamos.
conocemos que hay más segmentos que aparentemente no codifican. Y esa es una duda que uno se logra responder. Tengo tanta extensión, entre comillas, sin codificar, ¿para qué está ahí? Duda. Porque como ya veremos, cuando el ser humano pierde algún pedazo de su ADN, no es que tenemos un superhumano. Todo lo contrario. Empiezan a aparecer problemas del desarrollo e individuos con cierto tipo de limitación cultural, funcional y demás. Entonces, ¿no codifican? Alguna función tienen que cumplir. Y en eso están ahora los genetistas, saber cómo funciona la movida esta. Ok, hay exones y hay intrones, y en el tema de los exones hay un proceso bien curioso, se conoce como empalme alternativo. ¿Qué es eso de empalme alternativo? Si tengo 5 exones que codifican, separados por intrones entre ellos, para lograr sintetizar la proteína, tengo que juntarles a los 5 exones. 1, 2, 3, 4, 5, listo. Ellos de ellas me servirán como la plantilla para después finalmente crear esa molécula que quiero crear. Puedo cambiar su orden. Ella que estaba primera le pongo segunda, la que estaba aquí le mando más adelante, esta que estaba aquí le muevo para acá. Siguen siendo los mismos 5, pero en un orden diferente. Haciendo eso, consigo isoformas de la misma proteína. Tengo la misma secuencia, pero solo les moví un chance por ahí los aminoácidos, lo cual me da una forma en el espacio diferente, lo cual le da una afinidad para receptores, y por ahí vienen otros términos diferentes, y lo que termina con una funcionalidad diferente. Hasta ahí, algo del chino básico que le acabo de contar, voy a volver a preguntar. Porque esto sí ya es un poquito del chino básico, ¿no? Si en el cole nunca me enseñaron, sí. Fíjate, eso que yo no soy biólogo molecular, pero yo sé lo básico. ¿Hay algún problema si, por ejemplo, falla el proceso de corte y valga dentro de la función, se corta la misma célula? Claro, una proteína que no tiene la secuencia que tiene que tener, o incluso un aminoácido que no debe tener, ya no es funcional. Me adelanto un montón. Hay una familia de antibióticos que hace eso justamente, pero no en los humanos, sino en las bacterias. Viene y hace que entren aminoácidos equivocados. Al hacer eso, crea proteínas anómalas en la bacteria y le voy controlando. Hay una familia de antibióticos que funciona así. En nosotros los humanos pasan cosas como estas y no nos va muy bien cuando eso pasa. Ok, hasta ahí. ¿Algo más que me quiera preguntar? Vamos por datos básicos, entre comillas, por ahí, y de, ¿cómo dirían por ahí? Y de hobby, para entretenernos un poco. La célula tiene un tamaño, la célula tiene un tamaño. El núcleo celular promedio, ¿cuánto mide? Dato curioso, ¿no? Me pueden preguntar en un sorteo y a lo mejor con eso gano o no gano. Por ahí, ¿cuánto mide el núcleo celular? Ya me va a entender por qué. ¿A dónde quiero llegar? La otra cosa que está en ese capítulo y que usted empieza a ver en la página 11. Pero para eso necesito ese dato. ¿Cuánto mide el núcleo de una célula promedio? Ya, de 5 a 10 micrómetros, lo cual es muy pequeño, muy chiquitico. Ya. Dato random que busque usted por ahí. ¿Cuánto sabemos que mediría una cadena de ADN si pusiésemos todas las letras una tras de la otra? De 2 a 3 ¿qué? Metros. El compañero con mucha seguridad dice de 2 a 3 metros. ¿Confirma? Ella está también bien segura, los dos están bien seguros. ¿Y el resto qué dice? Verán que ya perdieron por votación otra cosa, ¿no? Él y ella están bien seguros, dicen, un ADN extendido mide 2 metros, ¿no? Más que yo. 2 metros es. Ella dice, no creo. O sea, usted tiene lo que yo no tenía en ese entonces cuando me enseñaban estas vainas. Yo no tenía un internet para verificar si esto es cierto. Yo tenía que esperar que acabe la clase, ir a la biblioteca y empezar a buscar. Y ese trabajito hizo que nosotros aprendamos ciertas cosas, pues voy a decir en serio, todo el proceso. ¿Lo vieron? ¿2 metros? Sí, 2 metros. Ya. Y ahora, ¿cómo meto 2 metros en? El de cuarta edición. Chúticas, ¿cómo sería el equivalente?
como meter 1 metro en un balón. Casi es más o menos un equivalente. Y creo que todos ahora sí conocemos lo que es 1 metro. Estudiante hasta foráneo que ha venido aquí y no se ha subido al metro, quizás para tomarse la foto. ¿Alguien todavía no conoce el metro? Si no conoce, usted no conoce, llevará a alguien a que conoce. Hay uno que le han pintado hasta con lo de la selección, ayer me subí en ese. Ese no me había tocado, ya me tocó. Ok. ¿Cómo meto 1 metro? ¿A cosota? En un balón. Está jodido, ¿no? Tengo que hacer o tiene que haber un proceso de, y ahí vienen los términos, compactación y descompactación del material genético. Así que hay diferentes niveles de compactación y obviamente de descompactación que el material genético sufre para acomodarse en este espacio. Ya tiene 5, porque en esto sí me demoro. Entonces, me cuenta que estamos ya en esta parte que empata con este gráfico que usted tiene allí en la página 11 y que le iré contando poquito a poquito. ¿Qué es este libro? Y son universitarios. No, porque no. ¿Cuáles son? Ay.